Buenas. Para los que todavía no me conocen, porque no todos estuvieron en la primera clase, yo soy el profesor Daniel Romero. Conmigo van a cursar la asignatura de Derecho Tributario. Ya habíamos desarrollado en clase la unidad 1, incluso habíamos empezado la unidad 2, pero dada la pausa y la situación por la que a todos nos toca la situación de nivel universal, optamos por la videoconferencia. Había puesto a consideración el grupo y fue aceptado por unanimidad. Entonces, en ese plan, acompañando la política nacional, también adoptada por la Universidad Columbia del Paraguay, seguimos con el desarrollo de la unidad 2. Bueno, esta unidad analiza la característica de cada uno de los tributos. El concepto de tributos, ya desarrollado en la unidad 1, tiene 3 subespecies. Comprende el impuesto, a la tasa y a la contribución. Vamos a poder ver un desarrollo primero puramente doctrinario, o sea, ¿qué entiende la doctrina por este instituto del derecho tributario? Bueno, acá tienen la definición para el derecho tributario conforme a lo que había elaborado el proyecto de Código Tributario o EABIT. Entre paréntesis, fue un modelo de código que se pretendió instalar en América Latina, o sea, como una matriz para que cada país latinoamericano adopte su tributación a dicho modelo legal. No había muchos efectos. De hecho, en Paraguay prácticamente no consideró a este modelo de código tributario, pero estudiamos y extraemos el concepto que había dado del Instituto del Impuesto. Se entiende como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad relativa al contribuyente. Es decir, el contribuyente paga el impuesto por una determinada razón sin que necesariamente tenga un beneficio directo para el contribuyente que está tributando el impuesto. De ahí que se estudian cada uno de los tributos, porque esta es una de las principales diferencias que tiene para con la tasa. También el impuesto responde a la capacidad contributiva del contribuyente. Es decir, es un elemento indispensable para que uno pase a ser contribuyente del impuesto. En ausencia de la capacidad contributiva, el sujeto no puede estar obligado por esta figura. La tasa. La tasa es la cantidad de dinero que el Estado percibe en pago de la prestación de un servicio público o de una ventaja diferencial que aporta un acto administrativo o judicial. Uno de los principales elementos que caracterizan a la tasa es que debe responder a un servicio público. También se aclara que la tasa no es un precio público. Por último, la contribución, que es entendida como las aportaciones obligatorias e impersonales establecidas legalmente para repartir entre las personas afectadas por el pago a cargo de los gastos públicos. La doctrina reconoce 2 tipos de contribuciones: las contribuciones de mejoras, aquellas que provienen de una obra pública, y las contribuciones sociales, que son gastos efectuados por el Estado que benefician socialmente. Ahí entra con la materia previsional al contribuyente.
puede afectar individualmente a quien soporta, como puede que el beneficio sea a nivel colectivo. Vamos a ver un ejemplo mejor cuando analicemos estos puntos de otra manera, porque el impuesto, o sea, los tributos, siempre desarrollo, y de hecho en clase así había hecho, opto por dar un desarrollo doctrinario o puramente conceptual como el que cumplimos recién, pero a la vez me gusta desarrollar en la pizarra. Lastimosamente acá no tenemos una pizarra a mano, no podemos hacer, pero sí vamos a hacer verbalmente, buscando que haya mayor comprensión por parte. Mentalmente podemos establecer 3 columnas. En una va a estar el impuesto, en la segunda la tasa y por última la contribución. Vamos a ir cotejando y que ese cotejo sirva como una suerte de comparación entre los distintos tributos. Empezamos hablando por el impuesto. ¿Qué implica el impuesto? Implica el pago que hacemos todos los contribuyentes para que el Estado cumpla con sus roles. ¿Cuáles podrían ser roles estatales? Lo primero que se nos viene a la cabeza normalmente es salud, educación, seguridad. Sí, efectivamente, esos 3 son roles estatales. Hay muchos más, muchísimos más. Pero vamos a concentrarnos o limitarnos a estos 3 puntos. Situación de medida sanitaria adoptada por el Estado. El Estado empieza a imponer ciertas normas de conductas o ciertas restricciones no habituales. Libre tránsito, cierre de fronteras, no ingreso de personas. ¿Cómo el Estado cumple eso? A través del poder público, a través del poder de coerción. Y ahí cabe una forma de seguridad que no se limita al rol meramente policial. No implica que solamente la Policía Nacional está para que no ocurran robos o no ocurran actos de vandalismo. No. El concepto de seguridad es mucho más amplio, al punto que en este momento está afectando a las fuerzas públicas. Las fuerzas públicas, que no se limita a la Policía Nacional, también incumbe a las Fuerzas Armadas y, ¿por qué no?, a otros organismos del Estado. Pero únicamente el Estado tiene la potestad sancionatoria, y de ahí que el impuesto se dedica o retribuye a ese beneficio público cumplido por el Estado. Los particulares no tenemos la potestad de limitar el tránsito, como se está dando hoy en día. Tampoco tenemos potestad de disponer el cierre de fronteras. Podemos irnos a ejemplos, a otros ejemplos, iguales de drásticos. Se desvía el río Pilcomayo, nuevamente interviene el Estado. Comienza una suerte de epidemia de aftosa. Nuevamente el Estado es el encargado de controlar las fronteras a modo de cumplir con ese rol de seguridad. Y también el Estado, a través de otros organismos, llámese el Ministerio de Salud, Senado, Senaxa, distintos órganos especializados, muchos de ellos dependientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, están para combatir esos males, que es una forma por la cual el Estado brinda la salud pública. Y uno puede plantearse la situación, pero ¿por qué voy a tributar? ¿Por qué voy a cumplir con el pago del impuesto si yo no utilizo la salud pública? Yo tengo un seguro médico privado,
o estoy aportando al IPS. Yo no uso los servicios que pueda brindar el Ministerio de Salud. Ahí cabe otra característica del impuesto, que no es opcional. Desde la definición del tributo, esto viene impuesta por ley y la ley se cumple a como dé lugar, mientras se tenga capacidad contributiva. Independientemente a que vaya a usar o no ese sistema de seguridad, ese sistema de salud pública, ese sistema de educación pública, independientemente a ello estamos obligados a cumplir con el pago del impuesto. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que cumplir ese rol independientemente a que me afecte o me beneficie o no, no importa. Si utilizo, perfecto, y si no utilizo, el Estado tiene que tener dispuesto esa posibilidad para que quien desee utilizarlo. La tasa. Vamos al campo de la tasa, que retribuye a un servicio público, como ya habíamos dicho. Y soy insistente, y posiblemente vaya a ser altamente reiterativo con el tema de que la tasa responde al servicio público, porque también pueden aparecer otros servicios que no resultan servicios públicos. Vamos a conceptuar o entender qué implica el término de servicio público. Servicio público es todo aquel que está orientado para satisfacer necesidades públicas. Entonces, ya citamos la salud pública, la educación pública, podemos ir a más. Y que no necesariamente tales servicios públicos sean cumplidos por el Estado. Está el transporte público, está el uso de espacios públicos. Por ejemplo, el transporte público, ómnibus, ferroviario, taxi, Uber, cual fuere, no es cumplido por el Estado, pero sin embargo está a disposición de quien opte por utilizar el servicio. Hay otros servicios públicos que sí son cumplidos por el Estado. Por ejemplo, la tasa de verificación en aduanas. Uno ingresa a la mercadería y paga el 5% del valor de tal para que el oficialista certifique que es correcto lo que se está declarando con la verificación. La mercadería llegó a puerto, llegó en un buque, a bordo de un buque en un contenedor. Ese contenedor tiene que ser desembarcado y se utiliza un guinche que del buque descarga y baja al muelle. Bueno, el uso de ese guinche es lo que se conoce como la tasa de eslingaje, que cobra la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Entonces, en esos casos, el servicio público sí es cumplido por el Estado. Recuerdo que en la clase alguien citó como ejemplo el peaje. Perfecto, la tasa es otro clarísimo ejemplo el peaje es otro clarísimo ejemplo de tasa. Y la contribución, ya aclaramos, hay dos tipos: contribución social y contribución de mejora. Es la retribución que hacemos los contribuyentes en base a inversiones públicas. Caso de la obra pública. Suponiendo que sea propietario de un inmueble donde el camino era muy precario, un terraplén, y el Estado, a través del municipio, pone una capa pétrea, lo que normalmente llamamos empedrado. O si prefieren, para darle mayor realce al inmueble, se establece una capa asfáltica. Donde había un camino de tierra pasó a haber o un empedrado o un asfaltado. ¿Quién realizó la obra pública? El Estado. ¿Qué hizo el contribuyente? Absolutamente nada. ¿Le benefició o no esa obra pública? Sí, le benefició. Porque pueden entrar y salir libremente y con mayor seguridad. Llueva, haga frío, calor, nieve, no importa.
le da esa facilidad de ingreso de personas y mercaderías. El inmueble se vio valorizado, no solamente el inmueble, todo el barrio. Es lo que en la economía se conoce como el fenómeno de la plusvalía, el aumento del valor venal. Entonces el contribuyente, si va a utilizar la calle, se ve beneficiado, y si prefiere vender el inmueble y va a vender a un mejor precio, igual se ve beneficiado. Y esa es la causal, o ese es el motivo por el cual el contribuyente pasa a tributar la contribución de mejoras. La contribución social. En la contribución social se habla de un beneficio social, que no es otra cosa que una suerte de seguro médico para el asegurado. ¿Quién va a ser el asegurado? El trabajador. El trabajador que mes a mes se le retiene al salario una suma que va en proporción al salario, y que eso le vale una suerte de seguro médico en materia previsional. Típico ejemplo, el aporte al IPS, el aporte del trabajador. 16% del salario se retiene y se deposita al IPS. ¿Qué beneficio le da? El trabajador, que pasa a ser un asegurado cotizante, el cónyuge, herederos hasta los 18 años de edad y los ascendientes mayores de 60 años de edad. Entonces no beneficia solamente al aportante, al trabajador que está tributando, beneficia a muchas personas más, a los familiares directos del mismo. ¿Y en qué le beneficia? Y le da una cobertura médica. Varían los planes, pero para el caso concreto del IPS, medianamente bueno al momento de hoy, y en otro momento excelente por la amplia cobertura que da. Podemos tomar otro ejemplo, pero el más palpable para el caso de la contribución de mejora es este. Volviendo al tema del impuesto. ¿Cuándo pagamos cada uno de estos tributos? Y el impuesto tiene un vencimiento periódico. Podemos tomar como ejemplo el caso del impuesto inmobiliario, que es un impuesto de liquidación anual, pagamos todos los años. El IVA es un impuesto de liquidación mensual, que mes a mes estamos obligados a presentar y a tributar. La patente comercial en los municipios tienen una vigencia semestral. Entonces no hay una fecha calendarizada única para todos los impuestos. Cada impuesto tiene una fecha periódica. Ya citamos, ya vimos impuesto mensual, semestral, anual, y así cada impuesto tiene una periodicidad, tiene un tiempo perfectamente cronometrado dentro del cual debe ser cumplido. A diferencia de la tasa, que la tasa, dijimos, corresponde a un servicio público y por ende se tributa cada vez que se utiliza el servicio público. Volviendo al caso del ejemplo del uso del guinche en puertos, desembarcar un contenedor tiene un precio porque tributa una tasa. Si son dos contenedores, se entiende que se está volviendo a usar el mismo servicio público, por ende otra tasa. Otro ejemplo de tasa podría ser la expedición de antecedentes policiales en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Un documento personal. ¿Y cuál es el servicio público brindado en ese punto? Que la policía informa en un documento, en un instrumento público, qué registros tiene esa entidad policial
de ese sujeto. Uno pide un antecedente policial, tiene un costo, pide dos, vale el doble, y así sucesivamente, porque se entiende que cada uno de estos documentos expedidos, de estos antecedentes policiales, implican que la policía no está brindando ese servicio público. Por ende, corresponde el pago de una tasa por cada uno de ellos. La contribución. ¿Cuándo se paga la contribución? Dependiendo del tipo, de cuál fuere. Realmente, la doctrina reconoce que la contribución se paga en una sola obligación, o sea, se paga por única vez. Un inmueble, que un lote normal tiene 12 metros de frente por 30 de fondo, y en las calles, lo normal, conforme a la legislación municipal, es que no debe tener menos de 16 metros de ancho. Y bueno, por ley municipal le corresponde pagar la contribución al frentista por la porción de calle que tenga enfrente. Se hizo la capa asfáltica, en teoría al frentista lo que le corresponde es pagar en concepto de contribución 12 metros lineales y la mitad de la calle. O sea, de 16 metros que debe tener la calle, 8 es lo que correría por cuenta del frentista. Sería la mitad de la calle, la mitad del ancho más el largo total de su inmueble. Si se hizo una capa asfáltica, eso implica mucho dinero. Que no siempre el contribuyente, el frentista, tenga para realizar en un pago único. Entonces lo normal es que esa obligación, que se entiende como única obligación, se fracciona en varios pagos. La calle Madame Lynch, la avenida Madame Lynch, hoy en día conocemos, ya tiene sus fácilmente 25 años y no más, como una doble avenida de 4 carriles, bien iluminada, bien señalizada, tiene un desagüe fluvial acorde a la situación. 30 o 35 años atrás, antes de que se culmine esa obra, eso era una calle de doble mano, o sea, una calle única de doble sentido, no los 4 carriles como conocemos hoy en día. Tampoco existía el desagüe fluvial, que fue lo que más importancia le dio a la obra. Era una situación, una calle de doble sentido en una misma calzada, con una peligrosa zanja al lado. En época de lluvia y de fuertes lluvias costó varias vidas, porque el raudal arrastraba el vehículo a ese punto de camino. El frentista, aquel que tiene un inmueble en esa zona, se vio enormemente beneficiado. ¿Cuánto costó la obra? Mucho dinero, porque se calcula la contribución a través de 2 tasaciones. La primera tasación, antes de que se inicie la obra, cuánto vale el inmueble, se realiza la obra, se termina y se vuelve a tasar, y de esa diferencia, la diferencia restante en cuanto se elevó el costo gracias a la obra pública, dijimos que es la plusvalía. Normalmente se aplica el 20% de la plusvalía. Con una obra del tamaño de Madame Lynch, por ejemplo, la suma habrá sido astronómica. Y esa suma astronómica, para no perjudicar al contribuyente, un pago único, no tendría sentido hacer una obra para que el contribuyente se despoje de sus bienes para poder cumplir con ella. Entonces lo que se hace es, ese pago único, ese 20%, se fracciona en muchos pagos en tiempo diferido.
En la contribución social, ¿cómo saber cuánto va a costar al Estado la salud de ese contribuyente? O peor, de sus familiares. ¿Cómo saber si va a requerir terapia, si va a terminar como un paciente oncológico o dializando, o situaciones como esas que implican costos a la salud pública? Capaz que ese trabajador nunca se enferme y nunca utilice la salud pública. Pero se considera que aportando el 16% de sus ingresos durante 30 años, este trabajador está cumpliendo o está retribuyendo en una medida justa el servicio que el Estado le está brindando. El caso concreto del aporte, de hecho se llama aporte obrero patronal, se realiza con dos medidas. 16% aporta el trabajador y 9% aporta el empleador, totalizando así el 25% del salario. Aporte obrero patronal no solamente implica una suerte de seguro médico, sino que ese aporte también está haciendo un aporte previsional para una eventualidad jubilación. Entonces, este trabajador que cumpla el requisito de 30 años de aporte tiene derecho a acogerse a la jubilación. ¿Qué implica la jubilación? La retribución en la pasividad laboral, o sea, durante 30 años dentro de la clase laboral activa, cumple con los requisitos, con los años de aporte y pasa a acogerse al derecho jubilatorio, donde se le mantiene el servicio social, o sea, el seguro médico, y otra vez se le retribuye con un ingreso, de salario. Y bueno, entonces el aporte o la contribución social tiene una doble función: seguro médico y para una futura jubilación. Otra característica de los tributos que estamos viendo, ¿cuáles son sus límites? Porque todo tributo tiene límite. Para el caso concreto del impuesto, el límite es la capacidad contributiva. O sea, el Estado hasta ahí puede pretender cobrar en dicho concepto. No puede superar la capacidad contributiva. ¿Qué entenderíamos por capacidad contributiva? Capacidad contributiva, suponiendo que esto sea un vaso de plástico, ejerzo presión y aguanta hasta que llega a un punto que, aumentando la presión, no aguanta y se deforma nuestro vaso de plástico. Bueno, la presión que pueda ejercer el tributo a la economía privada del contribuyente opera de la misma manera. Cuando ya no soporta más, ahí se entiende que se está excediendo la capacidad contributiva. Capaz que el contribuyente no alcance a cubrir la obligación tributaria. Entonces ni siquiera tiene capacidad contributiva. Entonces el tope del impuesto, hasta donde el Estado le puede exigir en concepto de impuesto al contribuyente, es la capacidad contributiva. En la tasa está artículo 170, 171, capaz el 172 de la Constitución, contempla que el tope de la tasa es el costo del servicio público. Por eso se entiende que el Estado no puede lucrar en concepto de tasas. El Estado tiene que analizar cuántos usuarios tiene y cuánto le costó cumplir con el servicio público. De ahí hace una división y, sin sumarle ni un guaraní de más, tiene que establecer el monto que le corresponde a cada usuario de dicho servicio público para retribuir en concepto de tasas.
repito, en concepto de tasa no se puede obtener, el Estado no puede obtener ganancias. Y en la contribución social ya desarrollamos, ya vimos cómo se calcula la contribución de mejora, cómo se estima la contribución social, y esa es la forma en la que se tributa. ¿A qué destina el Estado lo recaudado en concepto de tributos? Volviendo al caso, empezamos con el tema del impuesto. El impuesto es destinado a elaborar o a financiar la ley de presupuestos generales de gastos de la nación. Ustedes saben, eso está también constitucionalmente previsto, que la elaboración de la ley de presupuesto comienza en el mes de septiembre y se realiza o se presupuesta, como el nombre indica, presupuesto. Es algo que va a pasar o que puede pasar. El presupuesto general de gastos de la nación del ejercicio fiscal 2020, o sea, el actual, fue elaborado o se inició su elaboración en el mes de septiembre del año 2019. Y les aseguro, no se previó esta situación por la que estamos viviendo hoy, por ende fue un gasto no previsto, no presupuestado. El Estado no puede realizar un gasto que no haya sido presupuestado. Después hablamos de la solución legal a ello. Pero con lo que el Estado recauda en concepto de impuestos, hace una estimación del gasto que va a efectuar y canaliza que para tal mes va a recaudar tanto, entonces debe gastar tanto. Y así va calendarizando el gasto público a lo largo del ejercicio fiscal. Bueno, la tasa, ¿dónde destina el Estado lo recaudado en concepto de tasa? Si el tope es el costo del servicio público, la doctrina reconoce que en concepto de tasa se debe reinvertir al mismo servicio público que le dio nacimiento. Por ejemplo, habíamos dicho que el peaje era un ejemplo típico de tasa. Lo que pagamos en concepto de peajes, el Ministerio de Obras Públicas tiene que reinvertir en mantener la capa asfáltica, en que esté señalizada, en que tenga carteles. Y podemos comparar como ejemplo el tramo Asunción-Ciudad del Este. El primer peaje, yendo de Asunción hacia Ciudad del Este, tenemos acá en Pacaraí y nos cuesta 5.000 guaraníes por vehículo estándar. El vehículo particular hasta determinado peso. Pasando a Oviedo tenemos otro peaje y ya hacia J. Eulogio Estigarribia el peaje sube, no recuerdo si a 10.000 o 12.000, pero mucho más caro respecto a los peajes que pagamos en Libia. Los primeros peajes son percibidos por el Ministerio de Obras Públicas, o sea, es el propio Estado el que se encarga del mantenimiento de rutas. Llegando a Ciudad del Este, ya es un tramo concesionado y el peaje pasa a percibir la empresa Tapepona. ¿Por qué el Estado cobra menos y por qué una empresa privada cobra más? Si el concepto de peaje, de tasa, implica que la misma tiene que ser reinvertida en el servicio público, la calidad de la ruta en el tramo concesionado y en el tramo que es explotado por el Estado es muy diferente. Llegando a Ciudad del Este tenemos una supercarretera de 4 carriles con todo tipo de señalizaciones, teléfonos de emergencia, servicios de asistencia mecánica para también eventuales emergencias. Beneficios que no vemos en tramos que son explotados por el Ministerio de Obras Públicas. Así también el costo del servicio es mucho mayor. Pagamos más peaje por un servicio mejor.
Bueno, ¿y a dónde se destina lo que el Estado recauda en concepto de contribución? Se destina a futuras inversiones. O sea, con la contribución que nació el pago de la plusvalía, no se va a retribuir la misma obra, la capa asfáltica que se puso frente a la casa. Se puso la obra, el asfalto, ese asfalto ya fue presupuestado, o sea, ya fue financiado con algún tipo de impuesto. Pero el hecho que se haya talado implica que hay que tributar la contribución. La contribución se destina a futuras obras públicas, a otros futuros asfaltados, no al mismo que dio nacimiento. O sea, las contribuciones financian futuras inversiones públicas distintas a las que le dieron nacimiento. Bueno, habíamos dicho, con esto terminamos así un panel general de los tributos. Vamos a comparar la tasa del precio público. Primer punto, la tasa es un tributo, el precio público no es un tributo. ¿Cuál es la diferencia? Que el tributo proviene de la ley, la tasa tiene que ser legalmente prevista y el precio público no. El precio público nace de la voluntad o del contrato. Un ejemplo de servicio público, el consumo de energía eléctrica. No hay una ley que me obligue a usar o a comprar energía eléctrica de la ANDE. Bien puedo usar panel solar, molinos de vientos, me compro un motor generador y yo mismo genero la energía eléctrica de uso doméstico. Eso no está prohibido, no está regulado por ley, es libre. Yo voluntariamente contraté a la ANDE y pedí que me instalen un medidor para que vaya midiendo el consumo. De acuerdo a cómo uso o al consumo de energía eléctrica, la tarifa viene más alta o más baja. Pero repito, eso no es una tasa, eso es un precio público. Igual a lo que pago al moverme en taxi. ¿Se cumple un servicio público? Sí, se cumple un servicio público. Entonces lo que le estoy pagando al taxista por la distancia que me hizo recorrer es una tasa. No, no es una tasa. Porque no hay una ley que está regulando o que está imponiendo que yo deba andar en taxi. Voluntariamente subí al ómnibus y pago el boleto. Voluntariamente tomé un taxi y pago lo que indica el taxímetro. Entonces eso es un ejemplo de precio público. Tienen origen distintos. La tasa tiene origen legal, o sea, por ley. El precio público está por el contrato. Con la tasa no se puede obtener lucro, con el precio público se busca tener lucro. De ahí las empresas de telecomunicaciones, las proveedoras de internet, son todos servicios públicos retribuidos por precios públicos y por el cual sí o sí tienen ganancia. Bueno, ahora pasamos a la presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? La presión tributaria es un indicador de cómo afecta la tributación a la economía privada. Puede que esa presión tributaria sea muy alta cuando ya le esté asfixiando a la economía privada. Muchos impuestos o impuestos muy altos. Puede que esa presión tributaria sea muy baja. Entonces pasa casi desapercibida por el contribuyente. Ya ni siquiera siente que está tributando por lo bajo que es, por lo bajo que actúa esta presión. Son varias fórmulas. Acá tenemos una muy genérica donde se divide el total de impuestos sobre la renta nacional. Indica valores muy imprecisos, y eso no digo yo, eso lo dijo Dino Harach, al punto que Dino Harach, un respetado autor tributarista argentino,
consideró que la presión tributaria poco y nada aporta al derecho tributario, que eso habría que dejar al campo de la economía. Pero no podemos dejar de estudiar, no podemos tener una noción de qué implica la presión tributaria. Y acá en el país tenemos una presión tributaria del 13%, 13.4%, que es una de las más bajas de la región. El Brasil tiene una presión tributaria del 24%, o sea, casi nos duplica. La Argentina tiene del 21%. El Uruguay también tiene una presión tributaria del 24%, en la cual o tienen más impuestos o las tasas de los impuestos en estos lugares, en esos países que estamos citando, son mucho mayores a los nuestros. Ahora pasamos a los principios constitucionales de la tributación. Principios constitucionales. Principio. ¿Qué es un principio? ¿Para qué sirve un principio? Y bueno, y el principio es, para la ciencia jurídica, lo que para el catolicismo podrían ser los 10 mandamientos. Es aquel ideal que precede a la ley y que la ley debe adecuarse a la misma. Que acá repito el título, la tercera vez que estoy repitiendo, principios tributarios, principios constitucionales de la tributación. O sea, estos principios que son propios de la materia tributaria, el constituyente en el año 92 incluyó a la Constitución. Por ende, todas las normas de grado inferior, leyes y reglamentaciones, o sea, las resoluciones administrativas o los decretos reglamentarios, tienen que ir en función a estos principios. Comenzamos con el principio de legalidad. El principio de legalidad es, más todavía en el derecho público, es aquello que tiene que estar expresamente previsto en la norma para que sea autorizado. Al no tener previsión legal, se entiende que no está permitido. Parte de dos principios. Uno, importado del derecho penal. En el derecho penal rige el principio nullum crimen sine lege. Bueno, ese mismo principio ya los romanos habían adoptado con fines tributarios y desembocó en el nullum tributum sine lege. O sea, sin ley no existe tributación. Ya los romanos habían dispuesto eso. Pero en materia tributaria, esto se perfeccionó con la doctrina inglesa que había dispuesto non-taxation without representation, o sea, nada de impuestos sin representación parlamentaria. Y esto surgió después de la Revolución Francesa, porque antes de la Revolución Francesa, el monarca, no podríamos hablar todavía del concepto de Estado, sino que el monarca, el rey, el jerarca, tenía la libre disponibilidad y se confundía el patrimonio particular de la autoridad con el patrimonio público. Y los reyes eran ambiciosos, buscaban cada vez una vida más ostentosa, buscaban mayor expansión, el colonialismo, buscaban mayor riqueza. ¿Y de dónde se nutrían? Y del aporte que debía hacer el pueblo. Y ahí vemos cómo se absorbía y se exigía, a lo mejor de una manera desmedida, al pueblo. Con la Revolución Francesa se dispuso de ahora en más, eso se termina. La tributación va a venir de nuestros representantes, del Parlamento. Y de ahí, de que si no hay una ley del Parlamento que contemple las cargas tributarias, entonces ese tributo no tendría razón de ser. Y ese es el origen del principio de legalidad. Está prevista en nuestra Constitución el artículo, varios artículos, pero citamos el 44,
claramente dispone que ningún tributo, o sea, no se te obliga al pago del tributo que no haya sido previsto por ley. La misma previsión se repite en el artículo 179 también de la Constitución. Pasamos al principio de igualdad. Por el principio de igualdad, el artículo 181 de la Constitución dispone: la igualdad es la base del tributo. Puede que este artículo no diga mucho, por eso habría que complementar con el principio. Si la igualdad es la base del tributo, ¿acaso debemos tributar todos de la misma manera? Que a todos se nos ponga un impuesto de 100.000 guaraníes. 100.000 guaraníes para un sector puede ser mucho, para otro puede que no sea nada. Entonces no se refiere a una igualdad numérica, sino que se refiere a una igualdad aristotélica. ¿Y por qué igualdad aristotélica? Porque Aristóteles disponía: traten a los iguales por igual y a los desiguales con un trato discriminado. Aristóteles queriendo, o el principio aristotélico aplicado a la tributación, implica que el que tiene poco tributa acorde a lo que tiene y que el que tiene mucho pague de una manera justa, o sea, más respecto al sector con el que se lo compara. Seguimos con el principio de no confiscatoriedad. Antes de desarrollar este principio de no confiscatoriedad, tenemos que precisar qué es la confiscación. Primer punto: la confiscación es una sanción administrativa. ¿Y cuándo se produce la confiscación? Cuando hay alguna irregularidad grave y donde el Estado tenga interés en que esa continuidad se vea interrumpida. Pero no momentáneamente interrumpida, sino que interrumpida de una manera indefinida. Por ejemplo, el narcotraficante que se le aprende el cargamento con la aeronave. La mercadería caída en narcotráfico se destruye porque tiene origen, tiene disposición legal. Se le devuelve la aeronave. Si se le devuelve, obviamente va a continuar con el negocio, con el ilícito. Entonces ahí la confiscación de que ya no se lo devuelva, porque pasó a ser confiscado por el Estado. Repito, es una medida administrativa. Y acá, ¿cómo implicaría esto en materia tributaria? ¿Cómo la tributación actuaría de manera confiscatoria? Y el primer punto, y ahí volvemos a la capacidad contributiva, cuando la tributación excede o amputa más allá de lo que la economía del contribuyente pueda soportar. Si el trabajador va a trabajar para pagar sus impuestos y no le va a quedar mucho para vivir o para educar a sus hijos, entonces ahí la tributación está confiscando el patrimonio privado. Se relaciona a la no confiscatoriedad con la economía privada, y la economía o el patrimonio pasa a ser parte de la propiedad privada del contribuyente. Por eso se relaciona este principio con el artículo 109, con el derecho a la propiedad privada, la inviolabilidad de la propiedad del patrimonio privado. O sea, la tributación no tiene por qué sacarme más de lo que el contribuyente pueda soportar. Se me viene a la cabeza un ejemplo que surgió en Argentina. Estamos hablando de año 2007, 2008, más o menos. Las retenciones al agro. Un impuesto que afectaba a los agroexportadores y a los exportadores cárnicos, que ya tributaban el 35% de sus ganancias
se buscó elevar al 45%. O sea, el que trabaja, sector agro, la mitad de la ganancia le tiene que destinar al Estado. Y se buscó el fundamento a esa situación. Y la respuesta al fundamento fue que esa gente obtiene muchas ganancias. O sea, casi una penalización a la obtención de ganancias. Es un tema de amplio debate, pero primó el entendimiento de que sacarle el 45% de las ganancias ya implicaba contrariar este principio, el principio de no confiscatoriedad. Principio de doble imposición, previsto en el artículo 180 de la Constitución, que prohíbe tributar dos veces. Fíjense cómo dice, no podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. Tema clave: no se puede tributar dos veces por el mismo hecho generador. Soy insistente con esto porque muchas veces el alumno se presenta el día del examen oral y considera que es algo muy básico, algo muy fácil este principio, entonces ya ni siquiera estudia y capaz ni siquiera comprendió. Y se limita a decir que no se pueden pagar dos veces el mismo impuesto. El mismo impuesto se puede pagar, como también suelo poner de ejemplo el caso del IVA, que no se paga dos veces, sino que dentro del mismo año pagamos 12 veces y nadie se queja de la doble imposición. Repito, la doble imposición implica no tolerar el pago de dos o más veces por el mismo hecho generado. ¿Y cómo el IVA se puede pagar 12 veces dentro del año? Que el IVA se quiera cobrar dos veces en el mismo mes, ahí sí se produce un caso de doble imposición. Y eso es lo que es prohibido por la Constitución. Tuvimos casos de doble imposición en nuestro sistema tributario. Vamos a un ejemplo rápido. La patente municipal del rodado. La habilitación que se tributa año a año en el municipio. Cuando uno tramita esa habilitación, el municipio cobra una tasa por verificación. En teoría, el municipio ya inspeccionó el vehículo y dio lo que este vehículo es apto para circular y le entregó el precinto. En el 2009 se promulgó una ley, la ley de la inspección técnica vehicular, la del ITV, que constituía una vuelta a verificar los vehículos. Y esa reverificación implicaba el pago de una nueva tasa. O sea, el municipio verifica, habilita, pero otra empresa tendría que volver a verificar. Se trató de dar un ropaje, se justificó que los municipios no tenían medios técnicos, una serie de discusión que al final se terminó declarando inconstitucional y derogando esa ley. Entonces, quedó sin efecto. Creo que algunos municipios todavía tienen, pero se cobra una sola tasa. O sea, se cobra únicamente en el municipio y eso ya le vale, o sea, ya le habilita para la inspección por la empresa tercerizada. El debido proceso. El contribuyente puede estar disconforme. Tiene derecho a impugnar la liquidación fiscal. Puede decir, yo no tengo que pagar nada o yo no tengo que pagar el monto es mucho menor. Y ahí entra en juego la fase procedimental. Hay un plazo dentro del cual se tiene que formular el reclamo. Planteado el reclamo, se inicia un sumario administrativo. Dentro de ese sumario están las correspondientes etapas y los distintos plazos dentro de los cuales se deben cumplir. Tanto la administración tributaria como el contribuyente deben responder esos pasos. Igual la situación inversa, donde el contribuyente moroso no cumple con su obligación tributaria
el Estado tiene las vías legales y para eso nuevamente tiene que recurrir a un proceso para hacer efectivo el cobro. El Estado no tiene posibilidad de ir y confiscarle los bienes como si sucedía en otro momento de la historia, donde podemos citar la historia de Robin Hood, que le robaba a los recaudadores de impuestos para devolverle al pueblo. Bueno, los recaudadores de aquel entonces no cumplían ningún proceso, sino que directamente se apropiaban de los bienes del contribuyente. Principio de retroactividad de la norma. Alumnos del último año de la carrera de Derecho ya creo que deben tener bien madura la idea de qué implica. Las normas rigen para el futuro. Ninguna norma tributaria puede tener efecto adverso en el tiempo. Todas rigen para el futuro. Y en el desarrollo de clases, ojalá que eso se dé y pronto, les voy a dar un lindo ejemplo. No quiero usar mucho tiempo el video para dar ejemplos, pero sí en clase me encantaría poner a conocimiento de ustedes un ejemplo de cómo las normas o cómo se pretendieron que normas tributarias tengan efecto retroactivo. Bueno, el artículo 14 de la Constitución Nacional no habilita eso, por ende no es factible. Terminamos la unidad con la parafiscalidad. La parafiscalidad no es un ingreso tributario. También se conoce como contribución parafiscal, porque esto ni siquiera va a un presupuesto. El ente recaudador, que no siempre es un ente fiscal, tiene la libre disponibilidad de este impuesto. O sea, no tiene que estar presupuestando para poder disponer de esa suma que recaudó en concepto de ingreso parafiscal. También constituye recurso para el mismo ente. De ahí que tiene la amplia potestad de disponibilidad sobre el punto. Bueno, voy a esperar los comentarios respecto a este primer video. Ustedes me van a ayudar a mejorar. Si va a ser un video de esta duración o si quieren fraccionar en videos más cortos, que de repente una unidad vaya en 2 o en 3 videos, no tengo problema. Esos comentarios voy a esperar a modo de sugerencia y queda abierta la línea para cualquier cosa, para cualquier sugerencia que pueda mejorar. Espero mañana mismo poder estar pasando nuevamente otro video de la unidad 3. La unidad 3 es mucho más corta, mucho más sencilla. Y bueno, hasta ese video entonces. Listo, hasta luego.